Hoy nos acompaña José María Velar Mendoza, licenciado en Derecho y en Relaciones Industriales y maestro en Derecho Corporativo, certificado en Coaching Ejecutivo y Six Sigma. Él cuenta con 35 años de experiencia en recursos humanos. José María se ha especializado en la gestión estratégica del talento, cumplimiento normativo, relaciones laborales y desarrollo organizacional. Adicionalmente, ha ocupado posiciones directivas en empresas internacionales como Ecolab, Bühler y Kraft Foods. Y actualmente es director corporativo de recursos humanos en Grupo Vasconia, donde ha liderado la implementación de procesos de evaluación por competencias, el diseño de estrategias de formación y el fortalecimiento del modelo organizacional. Entonces, después de todos estos títulos nobiliarios, José María, ¿hay algo que se me haya olvidado mencionar? No, no, muchas gracias. Al contrario, en realidad mi foco principal ha sido desarrollar a la gente en las empresas donde trabajo para construir equipos y obviamente seamos exitosos como quiera que sea, como individuos y como equipos de trabajo. Ok, pues muchísimas gracias por ser nuestro invitado de lujo. Y una pregunta, ¿cómo te gusta que te digan José, José María, Chema? María está perfecta. José María, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, gracias por unirse a todos los que están ya en nuestro webinar y un pequeño disclaimer, si les ha costado trabajo encontrar el talento ideal para sus empresas, es momento de implementar nuevas estrategias. Y parte de esto, como CC siempre está comprometido con esto, en nuestro artículo, Cómo encontrar el candidato ideal, les compartiremos los pilares para lograr el volumen y la calidad de candidatos que están buscando. Por supuesto, las evaluaciones de competencias, habilidades y fit cultural, que son unos de ellos, de los pilares que les comento. Y en el chat estaremos compartiendo los enlaces de nuestro blog de empresas, que dicho sea de paso, lo estamos estrenando. Así que los invitamos a suscribirse para que no se pierdan esa información y todo lo nuevo que vamos a estar compartiendo con ustedes. Pero bueno, no olviden dejar sus preguntas y sus comentarios en el chat. Así que bueno, vamos a comenzar. José María, vamos con esta primera pregunta que creo que es bastante interesante. ¿Cómo han visto ustedes que las entrevistas por competencias mejoran la precisión y la efectividad en la toma de decisiones de contratación comparado con otros métodos de selección? Ah, Gracias. Primero que nada, gracias a usted por este espacio y con mucho gusto, mira, Paul, uno de los principales herramientas o riesgos que encuentra cualquier compañía es poder cubrir las posiciones de una manera rápida y con los candidatos ideales para lo que nosotros deseamos construir en nuestra organización. Pues necesitamos tener visibilidad de dónde están, cuál es nuestra banca de reemplazos, en dónde tenemos huecos, qué nos hace falta para ahora y para el futuro. También tenemos que tener mapeado cuáles son aquellas competencias que deseamos que tenga un candidato. No nada más como organización, que típicamente son como 5 competencias que las instituciones desarrollamos para que estén alineados a nuestra cultura, nuestros principios, nuestros valores organizacionales, pero cada posición conlleva, dependiendo de su rol, la posición que tiene y la jerarquía, diferentes componentes o diferentes competencias que van a ser necesarias posean los candidatos a quienes vamos a poder o deseamos absorber en nuestra organización. Estas competencias, por una definición muy rápida, son, no son habilidades, son valores y capacidades intrínsecas al individuo que no se les pueden construir, se pueden desarrollar, pero no se les pueden inventar. Por lo tanto, la manera de detección de las mismas provienen y se pueden realizar diferentes métodos. Hay psicometría, hay entrevistas simples, pero uno de los métodos más efectivos para poder encontrar que un candidato posee las competencias necesarias para poderse desempeñar de acuerdo a lo que nosotros requerimos con las competencias deseadas es específicamente la metodología de entrevista por competencia. ¿Y qué nos produce esta entrevista? ¿Qué nos permite detectar el potencial que tiene en esa competencia, las experiencias que ha tenido con relación a esa competencia y, claro, en algunos casos, cuando hay falsedad en la competencia, cuando el candidato dice tenerlo, pero las narrativas nos indican cuestiones contrarias que inmediatamente levantan un red flag.
Me llevo mucho esos puntos que comentas. Definitivamente creo que hay habilidades que se pueden ir desarrollando, pero uno las tiene innatas, ¿no? Como pueden ser los valores. A lo mejor puedes desarrollar más adelante valores, pero no es algo que digas de la noche a la mañana, ahora tengo nuevos valores con los cuales me voy a regir. Y ¿No? me gusta mucho esta parte que nos comentas. Y bueno, creo que estas entrevistas por competencias nos pueden ayudar de alguna forma a hacer un detector de incongruencias, si podemos llamarlo así, porque muchas veces pueden ver unas cosas, a lo mejor te lo comentan, platicado, pero ya cuando haces a profundidad estas evaluaciones, te das cuenta de si lo tiene o no lo tiene. Entonces, te quiero preguntar, ¿cuáles son las señales que buscan ustedes durante las entrevistas que les permiten refutar o confirmar lo que está escrito en el CV de un candidato, José María? Correcto. Y fíjate que la metodología de selección por competencias se mezcla con algo que se desarrolló ya en los años 70, son la descripción de competencias, inicialmente Luminger, hoy día otras instituciones han ido adquiriendo los derechos y las han venido evolucionando a metodologías más prácticas, pero siguen siendo los conceptos básicos de lo que son las competencias, de donde podemos utilizarlas para nuestras propias descripciones de puestos y tener claro qué competencias requerimos para determinada posición y en el momento de hacer las búsquedas, saber qué tipo de competencias debemos de estar rastreando en los candidatos, no nada más en base a su currículum y su experiencia. ¿Y cómo lo hacemos? Hay otra metodología por ahí que nos ayuda, que es la metodología STAR, que es revisar en el candidato a través de una narrativa histórica de la competencia en particular, con preguntas técnicas específicas, que nos permiten conocer qué ha hecho con relación al manejo de esa competencia, cómo lo ha venido desarrollando y cuáles son las reacciones que tiene en relación a esa competencia, cómo lo ha venido cerrando y cómo lo está logrando. Y te quiero preguntar un poquito más a profundidad de esta metodología STAR, porque yo soy muy fan de ella, pero he visto dos vertientes. Entonces, seguramente hay algún candidato que nos está viendo ahorita. ¿Qué es más recomendable? ¿Usar la metodología STAR en método storytelling, de ir contando la situación, la tarea, la acción, el resultado? ¿O como algunas personas la usan por bullet? Primero te lo van diciendo, mi situación fue esta, la tarea fue esta, y así consecutivamente. ¿Tú qué le recomendarías a esos candidatos? ¿Cómo es mejor llevar esta metodología? La secuencia de la narrativa de una entrevista por competencias te permite principalmente hacerlo tú como tú lo sientes y eso te va a dar además la posibilidad de los entrevistadores de evaluar a la persona como es en realidad, cómo se expresa, cómo dice las cosas, no nada más la historia y la narración de lo que está compartiendo con nosotros. Obviamente le da a uno como candidato mucho más soltura al poder poner las cosas en sus propios contextos y en sus propias palabras. Entonces le da mayor fluidez a la entrevista desde la perspectiva de poder contar las cosas como yo las viví. Claro, creo que sí, últimamente se ha puesto muy de moda el storytelling y justo nos da esta vertiente de tiene sentido o no tiene sentido. Y de hecho, déjame hacerte una pregunta que nos acaban de mandar, a ver tú qué les recomiendas. Dice, ¿cómo detectar cuando lo que me dice el candidato no es real? Creo que apunta justo a estas incongruencias que comentábamos, pero ¿cuál sería un tip que tú les puedes dar? Ok, normalmente en las narrativas, en las historias, no nada más estamos platicando de situaciones académicas o en la escuela, sino una situación técnica de trabajo. En la medida en la que nosotros profundizamos sobre el aspecto técnico de trabajo que está relacionando el candidato, es muy fácil detectar si el equipo lo hizo, alguien más del equipo lo hizo, él lo vivió, pero en realidad él no intervino, cuál fue el papel que directamente ejecutó la persona y cómo lo fundamentó. En la medida en la que tú profundizas en la pregunta, a ver, ¿y cómo lo hiciste? ¿Y qué papel jugaste tú? ¿Y por qué escogiste esto y no esto? ¿Sí? Y a ver, cuéntame cuáles fueron los factores que tú consideraste para la decisión. Puedes aterrizarlo hasta en el manejo de maquinaria, en cálculos financieros, en acciones administrativas, de una manera muy pragmática.
Por lo tanto, es fácil encontrar las falsedades y los errores si uno profundiza en las entrevistas en la narrativa del candidato, ¿sí? Ok, Tenemos entrevistas simultáneas y tenemos un técnico experto en el manejo de determinada maquinaria o un programa y a quienes estamos entrevistando te dan una respuesta muy superficial. A lo mejor a nosotros como reclutadores puede ser que nos vean la cara y les podemos creer porque, pues bueno, sí, usaste Pascal, pues sí te creo, ¿no? Sí, pero ¿qué tal? Y entonces entra el técnico y dice, a ver, pero ¿por qué usaste Pascal? ¿Y cuáles fueron los comandos que utilizaste y en qué momento los utilizaste? ¿Por qué no usaste este otro lenguaje? Y si no saben qué contestar, evidentemente tienes una ruptura en la narrativa. claro, creo que aquí algo que me llevo es las preguntas subsecuentes, estas follow-up questions llegan a ser muy importantes, no quedarnos nada más con lo que nos dicen porque puede sonar muy Claro, apantallador, porque es un discurso preparado, lo que tú tienes para una entrevista, ¿no? Y tener claro. la ayuda de un experto, en este caso, tú recomiendas tener a los líderes contratantes en este Fíjate tipo que de... es una de las ventajas de esta metodología es precisamente que puedes hacerla simultánea. O sea, tú puedes tener a tu encargado de reclutamiento, el líder de reclutamiento, citando al candidato y además puedes tener en la misma conexión si es por internet, lo cual lo hace mucho más ágil, ¿sí? O presenciales para que también puedan preguntar conociendo las competencias que van a preguntar y ellos pueden abundar las preguntas, profundizar en las preguntas para entender qué hicieron, cómo lo hicieron y validar lo que están contestando. Ok, me lo llevo. Eso te reduce el tiempo. En vez de traerlos 5 veces en una sola entrevista, traes 5 entrevistadores al mismo tiempo, tiene la misma perspectiva del candidato, el candidato está expuesto a todos los ángulos de análisis de todos los participantes y en un one shot te chutaste y sabes si el candidato es el correcto o no en la perspectiva de los 5 a través de un consenso. Ok, eso es bastante interesante. Yo solo una vez tuve alguna entrevista así, sí fue un poquito intimidante, pero creo que si la logras pasar, estás del otro lado como tú lo dices, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena recomendación. Y te lo puedo poner desde esta perspectiva. Digo, ahorita tenemos 157 personas y yo nada más te veo a ti. Eso sí, sí, tienes razón. Hay que enfocarse en una persona, también creo que es un muy buen tip para esos candidatos, no quieran abarcar a todo el foro, porque No, sí, no, no puedes hacerlo. Y entonces vas contestando conforme te van preguntando y uno pues contesta lo que uno sabe y uno sabe de uno mismo y sus propias experiencias. Por eso es tan fácil detectar incongruencias o falsedades, pues porque se nota cuando no es tu historia. tienes razón. Ahí es donde entran estas incongruencias y trayendo un poquito a colación mis clases de lógica de la prepa, sí te dabas cuenta, ¿no? ¿Qué está Bárbara cierto? ¿Qué no puede Celaren, ser ahí. falso? Pues así te lo llevas. Oye, a ver, nos pusieron una recomendación aquí. Giselle dice, yo lo que intento hacer es hacer la misma pregunta de diferente manera en otro momento de la entrevista. ¿Qué opinas de esto? Si es para el mismo candidato, puede ser, pero cualquier candidato que te esté dando una narrativa, no importa cómo se la plantees, si es la misma pregunta, pues tú te das cuenta, ¿no? Ah, yo creo que eso va. O sea, a lo mejor no se da cuenta el candidato y puede empezar a contestar otras cosas en estas incongruencias. Si sí se da Claro. cuenta, va a contestar lo mismo y va a ser lógica el orden en el que lo lleva, ¿no? O puedes contestar lo mismo desde un ángulo diferente, pero la narrativa tiene consistencia. Claro, ¿Sí me expliqué? buscamos ese mismo orden lógico. Y eso hace que la entrevista sea un poco más desgastante, no necesariamente más efectiva. ¿Me expliqué? Y a ver, Ok. elabora un poquito más en eso. Lo que te dice la metodología es profundiza en el tema, profundiza en la narrativa, ve más hacia adentro de cada secuencia y de cada tema y los porqués y cómo lo hiciste y qué pasó y hasta qué sentiste y te lo deben de poder contestar porque son sus historias. Sí me Sí. expliqué, ellos mismos la escogieron, por eso me lo estás platicando y entonces tienes que poder contestar lo que yo te piche en esa historia. ¿Sí me Bien, expliqué? sí, y creo que bien No dicen por ahí. repetir la misma pregunta de diferente ángulo, sino profundizar sobre lo que te está contestando. Es muy difícil explicar la secuencia porque eso depende de el momento y la historia en sí que te están contando, pero siempre abundar sobre lo que te está explicando, en los porqués, cómo lo hizo, en qué momento estabas, qué pasó y quiénes más estaban presentes, qué fue lo que dijeron, tú, en cómo contribuiste.
y qué fue tus reacciones y en qué terminaron y platícame cuáles fueron las resoluciones sobre el tema y en qué acabó, pues te permite ir cerrando todo lo que es el componente STAR a mayor profundidad y tener otras personas que están en la misma secuencia desde un ángulo diferente, técnico, especializado, los dueños de la posición, los gerentes o supervisores que están en el contexto, pueden hacer preguntas técnicas. Oye, y a ver, ¿por qué le subiste la velocidad y no le cambiaste la cadena? O sea, un montón de cosas que uno como reclutador RH probablemente no sepamos, pero ellos sí van a saber. Entonces, tenerlos a bordo es más fácil y te agiliza el tiempo de la entrevista y los tiempos de respuesta sobre el resultado de la misma. Rescato ese último punto, a lo mejor no somos expertos en esos conocimientos, pero sí nos damos cuenta de ciertas cosas. Híjole, a lo mejor esto no me hace mucha congruencia, ¿no? O con lo Sí, poco que sé de esa zona no queda bien todo lo claro. que está Y te conmigo. puede tocar individuos que ensayaron, ¿eh? Sí, es Y muy que común. leyeron y que te pueden dar una respuesta de cajón súper bien y tú no la vas a detectar. Pero el experto de la materia decía, a ver, espérate, a ver aquí, ¿por qué dijiste esto? ¿Y cómo fue que hiciste esto? A ver, descríbeme cuáles eran las numeraciones de los bulbos que estabas cambiando. Eso no lo vas a saber tú. Mm, No es fácil que lo haya estudiado la persona en un script preconstruido y ahí es en donde encuentras las falsedades o los errores o corroboras la capacidad del individuo y le pones un check. Muy bien, creo que eso nos lo podemos anotar todos. Y te voy a pasar esta siguiente pregunta que me la acaba de pasar mi equipo, que dice, ¿cómo garantizan que la entrevista por competencia sea integral? Que se evalúe tanto conocimiento, habilidades y fit cultural que son fundamentales para muchas organizaciones hoy en día. Inclúyelo como competencias a preguntar. El script del modelo STAR te permite incluir las competencias, no más de 5 porque se hacen entrevistas interminables, ¿sí? Pero yo te puedo decir que las competencias que tú incluyes en una entrevista bajo estas metodologías son en las que sabes que el puesto requiere, en las cuales debes profundizar, que debes de validar que sí dominan y conocen. Repito, competencias, no habilidades. Las habilidades las entrenas y las aprendes, pero las competencias las tienen que tener. Son intrínsecas al individuo, las traen desde su acervo, las puedes desarrollar y pueden crecer. ¿Sí? O las pueden tener ahí ocultas y no desarrolladas, pero tienen el potencial para hacerlo. Estas entrevistas te permiten hacer esta detección. Lo que pongas tú a entrevistar, pues asegúrate de preguntarlo. Y debes de tener una descripción muy clara como entrevistador de qué estás preguntando. Si yo voy a preguntar de una competencia de liderazgo, ¿sí? O tolerancia a la presión, tengo que tener clarísimo qué es la definición que estoy usando para esa competencia para saber si lo tiene o no lo tiene en los ejemplos que el candidato me narre. Y mis otros entrevistadores tienen que tener exactamente la misma competencia con la misma definición, porque a lo mejor para mí es una cosa, para mi compañero entrevistador es una cosa completamente diferente y nunca le vamos a hacer match a ningún candidato y nunca nadie va a cumplir la expectativa de nadie, porque cada quien tiene expectativas distintas. ¿Me expliqué? Sí, y creo que es muy importante estandarizar estos conocimientos o, ¿cómo llamarlos? Las definiciones de Definiciones, estas sí. competencias. Sí, o sea, la clasificación de las definiciones deben de venir en primer lugar en un entrenamiento para los entrevistadores de cuáles son las competencias que hay. Con un script se recomienda siempre dar, aquí tienes tu formato de evaluación para la entrevista con las 5 competencias y puedas tomar nota y le pongas la calificación. Pero ¿qué crees? Te agrego la definición de las competencias y 3 o 4 preguntas guías que puedes hacer que ayudan a la detección de esa competencia en particular de tal manera que les estás facilitando qué hacer y cómo preguntar. Ahora bien, ¿tiene que haber una narrativa por cada competencia? No necesariamente. La misma narrativa puede cubrir 3 o 4 competencias porque lo narra tan ampliamente, tan específicamente y la historia habla bastante que te permite ser muy robusto en la calificación de la misma y entender, no, si aquí habló de tolerancia a la presión, en estas acciones que él describió, habló de liderazgo, ¿y qué crees? También habló de trabajo en equipo y buena comunicación en la historia que contó.
Creo que tiene mucho sentido verlo de esta forma y hay algunas herramientas que pueden usar, por ejemplo, y déjame hacer un comercial rapidísimo. Hoy en día, no sé si lo sabían varios de los que nos están viendo, con la integración que tiene OCC y PandaP existe una evaluación que se llama Talent View 3D, que les permite ver una perspectiva 360 de las competencias, valores y personalidad laboral de nuestros candidatos. Entonces, pueden usar estas herramientas. Si están interesados, aquí tienen un poquito más de información y les vamos a compartir una liga en el chat para que se pongan en contacto con nuestro equipo comercial, pero personalmente yo lo recomiendo ampliamente. Porque si mide, te da gráficas de araña, sobre todo con esta competencia de liderazgo, que creo que es bastante interesante. También la recomendación, y creo que aquí José María no va a estar en desacuerdo conmigo, no solamente llévense eso, también hagan las entrevistas con un enfoque. Es una herramienta, pero no es definitivo todo lo que viene ahí, ¿cierto? Claro, y lo mencionábamos al principio, todo lo que es la métricas en materia de psicología te van a dar, te permiten entender, prever, detectar, anticipar. La entrevista te lo valida. Claro. ¿Sí? Entonces, puedes tener un indicador, pero puede venir de alguna distorsión de interpretación, puede venir de alguna distorsión cultural o de momento. Ese día chocó antes de la entrevista y traía un estado emocional crítico determinado que sesga el resultado de la batería. ¿Sí? Inclusive en esta gran herramienta que nos compartes, pueden salir distorsiones por situaciones emocionales, pues somos personas. ¿Sí? En la entrevista, las narrativas te permiten abundar. De hecho, uno de los principios en cualquier clase de entrevista que hagas, ya sea con metodología o libre, ¿sí? Si tú ves que el candidato tiene una aflexión evidente, pues paras la entrevista, oye, ¿te sientes mal? ¿Quieres que lo reagendemos y reagendas? Porque ves, sabes que lo que te va a contestar tiene una distorsión porque es obvio que el cuate le está doliendo el estómago, tiene fiebre, se siente mal, está tosiendo, no puede hablar, tiene la garganta cerrada. Sí, pues, para mí es importante, pues sí, pero yo no te entiendo. Mejor agendemos para la próxima semana que te sientes un poco mejor, avísame y continuamos. ¿Sí? Lo mismo sucede en las baterías de psicometría. Yo creo que eso que dices es un punto que hay que rescatar en todo sentido. La empatía se vuelve algo súper primordial, ya que muchos candidatos abandonan los procesos de selección porque no sienten empatía de parte del reclutador. Entonces, Claro. si nosotros podemos hacerlo, va a estar más comprometido con hacer una entrevista de forma correcta y a nosotros no nos cuesta nada. O sea, creo que a veces tenemos que demostrar la empatía para que la vean que no pasa nada, estás bien, como tú lo acabas de decir, no puedes tener un mal día y no por eso va a definir quién eres al 100%. Todos tenemos malos días, ¿no? Sí, y volviendo a lo que acabas de compartir, la herramienta que comparten puede ser una antesala. Te lo envío antes y ya tengo un preview de cosas que podría decir, mira, aquí salió medio bajo en esto, hagamos mayor profundidad en esa competencia, en la entrevista, porque me está apareciendo un red flag. A lo mejor es una distorsión, un error de interpretación. Contestó con los niños jugando ahí de un lado y se distrajo, o simplemente sí tiene una área de oportunidad en esa materia y en las narrativas aparecen. Claro, a todos nos pasa. Lo acabamos de vivir nosotros, ¿no? La conexión a internet falla y bueno, pues ya no pasa nada, hay que hacer otra cosa. Oye, tengo muchas preguntas aquí en el chat. Te quiero Dale. hacer una. En tu experiencia, lo que nos pregunta Ana, ¿cuál es la manera más efectiva de contratar a personal operativo que pueda ser de confianza y estable? ¿Qué nos recomiendas? Ok. Ah, La confianza y baterías de psicometría, sí, hemos utilizado algunas. En Colombia se hace mucha investigación derivado de la historia que tienen ellos de guerras y todo. Entonces hay buenas baterías disponibles, están en línea con empresas que han desarrollado este tipo de psicometría. Nosotros aquí en México no hacemos mucha investigación en materia de encuestas de psicometría operacional o para puestos operativos. Los únicos que conozco que han hecho investigación en este terreno, aparte del UNAM, es Panamericana de Seguridad. En alguna época tenía un grupo de investigación de psicometría para validar la confiabilidad, sí, pero la encuentras más barata en los grupos colombianos. Puedes aplicar esas baterías y te van a dar un resultado razonablemente bueno en materia de confiabilidad. Ahora, otros componentes que pueden aparecer, hay
técnicas de entrevista especializadas para ello, lo cuales son difíciles, ¿sí? Lo más sensato siempre tiene que ver con haz el check de entrevista socioeconómica para validar las condiciones en donde vive y no vayas a contraerte una agente peligrosa, revisa sus condiciones bancarias y antecedentes. No te vayas con una carta de no antecedentes penales porque te las vende Claro. la Procuraduría o las fiscalías te las venden solamente pagándolas. Aunque tengas cualquier clase de antecedentes, lo más sensato es pagar una empresa formal, seria, que te hace una encuesta socioeconómica bien hecha, checan antecedentes, checan que corroboran sus antecedentes de su seguro social y su registro de seguro social contra su currículum y te permite encontrar discrepancias en los trabajos, las posiciones y los tiempos que pudiera representarte el candidato, lo cual te permite tener una mayor tranquilidad respecto a la confiabilidad de con quienes estás entrevistando, más en esta época que hay tanta cosa peligrosa en el entorno. Sí, creo que es lo que tienen que tomar en cuenta estos famosísimos background check para que los revisen como tú hacen todo un análisis. Son un poco tardados, pero creo que ahí tienen una respuesta bastante sólida. Y otro comercial rapidísimo, por si no lo sabían, también Pandapé cuenta con 2 pruebas de integridad para que ahí hagan las preguntas con su equipo comercial. Pero Ujú. creo que nos llevamos puntos bastante sólidos. José María, y podemos pasar a la siguiente pregunta, que esta está interesante, ¿eh? Nos pregunta Verónica, ¿cómo se puede hacer una entrevista por competencias sin que se sienta tan estructurada o limitada y que pueda ser más cómoda a los candidatos? Am, la narrativa, como lo estábamos platicando, la entrevista por competencias, te voy a hacer preguntas, platícame de tu historia, platícame de esto o en qué momento te sentiste más presionado en tu trabajo y, oye, ¿hay presión? Siempre estás compitiendo por un trabajo, va a haber presión, pero no es muy estructurado. Es estructurado en la secuencia, pero el candidato tiene la libertad, que es algo que yo te refería. Es importante que el candidato tenga la libertad de narrar la historia con sus propias palabras, la historia que él eligió y con sus propios contextos. Eso expone al entrevistador quién es, cómo se comunica, qué es lo que dice, cuáles son sus antecedentes y obviamente la experiencia misma. De otra manera, pues no, siempre va a haber estrés y presión en cualquier entrevista de trabajo, eso es como normal. Eso es lo que yo podría recomendar. O sea, hágalo, pero siempre en el rapport, pues hacer un buen trabajo en el rapport para que bajen el nivel de estrés a la hora de arrancar la entrevista. Oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo te has sentido? Mira, tranquilo, se va a tratar de esto y esto y esto. Te va a hacer unas preguntas, ¿cómo te sientes? ¿Quieres un vaso con agua? La familia, ¿viste el partido de fútbol o lo que sea? Y ya que lo ves que está menos estresado de entrar contigo a un foro que es intenso, ahora sí empezar a hablar, que te vaya narrando sus historias y se vaya soltando, ¿no? En Creo muchas que ocasiones pedirle que haga una pausa si los notas demasiado agitados, date 3 respiraciones, tómate un poquito de agua, cambiar un poquito el tema para que se suelte un poco y volver a la entrevista. Creo que esto habla mucho de la interacción directamente con la persona. Sí tiene que haber una estructura, obviamente, obviamente va a existir, se va a sentir en cualquier lugar, pero son varias cosas lo que tú nos comentas, ¿no? Tiene que existir siempre esta tensión, o sea, todos en alguna entrevista la sentimos, aunque no Ujú. queramos quedarnos, pero la tenemos. Pero bueno, siempre está, ¿no? Entonces creo que esos puntos igual, construir el rapport, volver a mostrar la empatía, darles tiempo, que respiren y creo que eso también no abordarlo inmediatamente con todo lo que te atañe, ¿no? Sino vamos a platicar un poquito, ¿cómo estás? ¿No chocaste de camino? ¿Cómo estuvo el tráfico? ¿No? Creo que eso nos puede ayudar mucho a romper el Claro, hielo y que no se sienta tan estructurado, ¿no? Para que no sí. se presione tanto. Tengo una pregunta, creo que esta es muy interesante, no viene directamente de nuestro público, pero yo sí quiero saberlo. ¿Cuáles son las métricas o indicadores que usan ustedes para evaluar el éxito de una contratación después de realizar entrevistas por competencias? Ok, obviamente, cuando haces la entrevista por competencias, tienes una escala muy sencilla para saber si es bueno, malo o excepcional. Lo quieres, lo aceptas y lo ingresas. Ahí termina el proceso de selección y ya lo ingresaste. Lo metes a la compañía. Tienes que tener un onboarding. Durante el proceso de onboarding, le das una embarrada a él de qué cosa es la compañía y lo muestras como en el zoológico ante toda la organización quién es para que lo conozcan, pone su foto por todos lados y le facilita su ingreso con las herramientas técnicas que pueda tener, etcétera, etcétera, etcétera.
al mes tienes que tener un check con el candidato. ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Nosotros que lo trajimos, que somos el área de reclutamiento, tenemos que preguntarle a nuestro recién ingresado cómo se siente. Si no, la verdad es que esto no es lo que yo me esperaba, no me siento cómodo, el clima de aquí es horrible, no lo sé, pero eso te va a dar el primer warning de cómo está el candidato. Obviamente, haces lo mismo con el jefe inmediato. Oye, fulanito, ¿cómo va? Pues mira, todavía no entiende nada. Yo lo veo sentado ahí en su teléfono, pero no lo veo que esté trabajando, ¿ok? Puedes tener una primer sesión al mes de algunos procesos de retroalimentación si se considera necesario, invitando siempre ahora al nuevo jefe inmediato, no hacer una intervención colateral. Y a los 3 meses se hace una evaluación formal. Porque a los 3 meses, bueno, normalmente la contratación que nosotros tenemos tienes al mes, tienes una ventana de falsedades, de errores, de discrepancias en donde se puede dar por terminada la relación laboral sin efectos de costo colaterales más que en tiempo. El segundo es, a los 3 meses típicamente se dan contratos temporales, inclusive en posiciones ejecutivas tienes prácticamente 6 meses para decidir si el candidato nuevo o ingreso es la persona correcta. Y las evaluaciones cíclicas en 3 y a 6 meses son muy importantes porque te van a dar un avance de dónde está la persona. Entrevistas de 5 preguntas al jefe inmediato y obviamente una vez que tienes esa retroalimentación, un double check con la persona. Ahora, eso es la función práctica. La retroalimentación para los equipos de reclutamiento proviene de lo denominado torre de control, las métricas que lleva el equipo de reclutamiento en donde cuánto tiempo me tardé en el screening, cuánto tiempo me tardé en que mis entrevistadores participaran en las entrevistas, cuánto tiempo me tardé en el candidato finalista recibiera la oferta, cuánto tiempo me tardé. Y estas métricas las tienes visibles por reclutador y te va a dar tiempos. De esa manera sabes en dónde estás teniendo picos de botella, en dónde consistentemente te desplazas en tiempo más. Sí, normalmente es cuando nuestros entrevistadores del origen se tardan en agendarte para poder entrevistar a las personas que tú estás proponiendo. Normalmente ese es un estándar en todos lados en donde he estado. Pero otra de las métricas es estas evaluaciones a las que estoy haciendo referencia al mes y a los 6 meses, ¿cuál es el rating de bateo? Es decir, si una persona se va antes de 6 meses, es un problema todavía de reclutamiento. Nos equivocamos en el perfil, dejamos entrar a alguien que no era correcta. ¿Y cuál fue el error? ¿Qué es lo que no cuidamos en el perfil que ingresamos? Que acabó con la salida de la persona. Por eso esta torre de control es tan importante confrontarla con las métricas de las entrevistas de ajuste. ¿Sí me expliqué? Sí, y creo que Es algo que nosotros usamos. me llevo mucho ese punto. Todavía a los 6 meses todavía puede haber sido un problema del reclutamiento, ¿no? Eh, Claro, 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 claro. Trajiste a alguien que no tenía y durante esos 6 meses no había brincado hasta que de repente escribió, oye, este cuate dijo que sabía, le dimos el onboarding y todo y no sabe SAP. Sí, no puede capturar, o sea, ¿qué hubo? No, o sea, cámbiamelo. O el mismo candidato dice, ¿sabes qué? Es la última, y me esforcé, pero la verdad es que la empresa no es para mí. yo lo he visto, o sea, pasan los 3 meses y después cambia radicalmente el candidato, ¿no? Solo tienen una máscara que dura un tiempo y ya después es completamente diferente. Creo que por eso es importante hacer este tipo de entrevistas para, otra vez, ir a profundidad y entender bien con quién estamos tratando. Claro, y tu ancla es tu torre de control. Las métricas que te produce la torre de control te permite hacer un análisis como líder de equipo de qué está pasando, qué perfiles están funcionando, con cuáles no tenemos problema y los tiempos los estamos recortando eficientemente y con cuáles estamos teniendo problemas y qué tipo de problemas para poder como equipo ajustar las metodologías, los perfiles, tal vez incluir una entrevista adicional, tal vez agregar un aspecto de psicometría extra o un check extra que no hicimos que pudiera habernos salvado el puesto, ¿no?
que al Claro. candidato. Oye, una rapidísimo. A ver, con tu experiencia, ¿han notado algún porcentaje de disminución en la rotación una vez que se implementan estas competencias y cuando no las tienen implementadas? Bueno, este tipo de entrevistas y cuando no lo tienen implementado. Sí, fíjate que tiene, en mi perspectiva, tiene tres efectos fundamentales. En primer lugar, tus tiempos de cobertura se van al suelo, reduces significativamente, pero no es nada más el equipo de reclutamiento el que hace que el resultado se dé. Tienes que entrenar a tus entrevistadores también, porque ellos tienen que seguir la misma metodología. Una vez que tienes el mismo lenguaje, tus tiempos de reclutamiento se reducen significativamente. El segundo elemento que tienes un beneficio con estas metodologías es que estandarizas los procesos. Al tener claro cuáles son la metodología o cuáles son las competencias que estás usando, para qué puestos, haces que haya un vínculo no nada más en materia de reclutamiento, también en materia de compensación y también en materia de desarrollo. ¿Sí? A lo mejor llegó con un liderazgo bajo, pero todo lo demás lo tenía excepcional y decidimos contratarlo, pero ya sabes que a él hay que darle una capacitación en liderazgo en A, B, C y D para que tengas un elemento exitoso. Se lo brindas, aumenta tu nivel de retención y tienes un mejor resultado. Y por último, yo te diría que tus costos son significativamente más bajos una vez que tienes estandarizada tu metodología de manera consistente a través de toda tu compañía, porque hablan los mismos lenguajes, no hay discrepancias de opiniones. Cuando tú no lo tienes, cada quien entrevista como le da la gana. Por Sí. lo tanto, alinear el criterio de lo que para mí es bueno y para ti es bueno, puede haber un abismo. ¿Sí? Y entonces, y además yo vi esto en la entrevista porque yo le pregunté y no se acercó a cargarme el portafolio cuando lo llevé a cabo. ¿Y eso qué tiene que ver con el puesto? Pues es que le falta como ser disponible para ayudar. No, oye, no, eso, cargarte el portafolio no está en la descripción del puesto, ¿no? Sí, claro. Sí, esas cosas se tienen que cuidar mucho y se estandarizan al tener una metodología organizada. Pues tenemos diferentes ventajas con este tipo de entrevistas. Y ahí te va una pregunta que va relacionada a lo que comentabas hace rato. Y nos pregunta Ana, en cuestión de tiempo, ¿cuánto se considera que debe durar una entrevista con un panel de 5 entrevistadores y cuando solo es de un entrevistador? ¿Cómo manejas tú los tiempos? Es muy chistoso. Te duran más o menos los mismos 45 minutos. Ok. ¿Algún Sí, factor? claro, lo que sucede es que la diferencia es que al tener más personas oyendo a la narrativa, ellos van haciendo sus propios checks. A veces preguntan, pero en la mayoría de las veces los demás no preguntan. No es que cada uno tenga que correr las mismas preguntas. Al correr la metodología, digamos, dos preguntas por cada una de las 4 o 5 competencias, pues no preguntas lo mismo, ya te lo contestó. Lo que sí pueden hacer los miembros del panel es abundar y profundizar en la respuesta que te dio, pero no hacen la misma pregunta 5 veces. Entonces, no te multiplica el tiempo, te agiliza la eficiencia. Normalmente el líder de la entrevista es quien va marcando la pauta, pero le cede la palabra a cualquiera de los miembros del PAN. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, oye, por cierto, Paul, aquí mencionaste tal cosa, pero me gustaría que contaras cuántas teclazos le diste y por qué escogiste esto y qué temperatura tenía el horno. Ah, pues mira, sí, así, así, van contestando y ahí mismo aparecen muchas más cosas, pero va sobre la misma dinámica. ¿Me expliqué? Sí, de hecho, ya viéndolo de una forma, nos sirve como tener 5 cabezas pensando para ver cuáles van a ser las preguntas para profundizar, que es lo Ok, importante. en donde te entretienes un poco más es en el consenso, porque ahora pongámonos de acuerdo si es bueno o no es bueno y por qué. Y entonces cada uno explica sus perspectivas, se ponen de acuerdo y llegamos a un acuerdo. Pero eso lo hiciste en un mismo round, lo cual no tienen que pasar días entre entrevistadores a ver qué dijo fulano, si le gustó o no le gustó, y mira, fulanito no lo he entrevistado, falta que lo entreviste, pero está de viaje, 2 semanas varados con el candidato. O sea, esas cosas son reales. Eso es lo que le pasa a uno y ahí es en donde nos atoramos como equipos de reclutamiento. Sí, la inversión de tiempo puede ser demasiada. Oye, a ver, aquí queremos ponerte a prueba.
¿Tienen Dale. ustedes alguna estrategia para hacer estas preguntas de profundización o follow-up questions, como quieras llamarlas, cuando a lo mejor no nos contestan muy bien o es muy vaga la respuesta? ¿Cuál sería un ejemplo? Mira, una de las cosas que a todos los equipos con los que colaboro se les explica. A lo mejor puede ser rudo, no importa, tienes que explicarle al candidato que si no puedes explorar, entender completamente lo que necesitas saber como reclutador, pierde la oportunidad de la posición. Por lo Claro. tanto, a lo mejor te interrumpo un poco hostil. A ver, no, espérame, eso no lo entendí. Lo que te pregunté es esta otra cosa. ¿Sí? Puede, en una conversación de una naturaleza social, puede ser descortés, pero no en una entrevista. En la entrevista es bien importante que el entrevistador entienda claramente, y eso es algo que debe de aparecer y que se debe de advertir en el inicio de la entrevista para que el candidato no se siente incómodo porque lo interrumpes. Primero. Si hay algo que el candidato está narrando que no es relevante y que quieres cambiar el carril o preguntar otra cosa, lo interrumpes y repreguntas. Nos pasa mucho con la fuerza de ventas. El vendedor no se para, no se calla y sigue y sigue y sigue y te contesta cosas que no le preguntaste. Entonces hay que pararlos, ¿sí? Para que te puedan dar la información de lo que tú necesitas saber, no lo que ellos quieren decir. Ya al final le das un espacio de 5 minutos a ver algo que que no te haya preguntado que quieras agregar. No, pues sí, es que mira, que yo he hecho esto, bla, bla, bla. Ok, está padre, gracias, pero ya tengo lo que necesitaba. Ahora bien. Desde la perspectiva de qué tanto y cómo profundiza o no es en el dominio técnico del contenido. Necesitas saber exactamente la competencia que estás explorando, de qué se trata, cuál es la definición y qué tan claro lo tengas te va a permitir profundizar en materia de la narrativa que él te pone sobre la competencia en cuestión. No empiezo a preguntar de una cosa, luego de otra y otra, porque al final la narrativa, quien me está contando su historia puede contestarme, pero no estoy llenando ninguna de las respuestas que necesito llenar, que es si tiene o no la competencia A, B y C. ¿Sí me expliqué? Sí. El tercer punto relacionado a esta pregunta es necesitas el conocimiento técnico de la materia. Si bien nosotros como reclutadores tenemos que saber de las competencias claramente y la metodología, no sabemos técnicamente el expertise del puesto. Por lo tanto, tenemos que tener al técnico experto del gerente de ingeniería de hornos que esté contigo, porque él va a preguntar cosas en profundidad que tú no tienes idea, pero que el candidato debe de conocer. Sí, exacto. ¿De acuerdo? Sí, muy bien, volvemos ¿Esta es al tu mismo punto. pregunta? Hay que tener un experto con nosotros, ¿no? No siempre vamos a Claro, conocer es todo, mejor. Es pero mejor. vamos a darnos cuenta de ciertas cosas. ¿Ok? O que participe en la entrevista en algún momento. Lo mejor es hacerlas simultáneas porque ahí te ayudas y ellos se ayudan con tu expertise de la materia y ellos con con la profundidad técnica que pueden requerir. Eso siempre ayuda y te acorta tiempos. Y ya lo ¿Sí escucharon contesté tu todos. pregunta? Sí, 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 claro, súper bien. Y otra vez, ya lo escucharon todos, las entrevistas igual así de varias personas nos invierten el mismo tiempo, 45 minutos, no es que sean 3 horas de una entrevista, porque pobre candidato también no, No, no está no. para eso. Oye, a No, ver, no, los entrevistadores no tienen el tiempo para invertir ese tiempo viendo a una persona. no, nadie, ni las películas duran 3 horas, entonces es muy complicado hacer eso. Oye, a ver, nos mandó una pregunta Aislinn, pero la voy a juntar con otra que yo tengo aquí para reformularla. ¿Cuáles son los errores más comunes que las empresas cometen al realizar las entrevistas por competencias? ¿Cómo pueden evitarse? ¿Y cuáles sean algunas preguntas o recomendaciones que les haces a las empresas de esto ya no lo hagan, esto quítenlo, esto les invierte tiempo y no funciona? Ok. En primer lugar, tienes que tener la metodología entrenada, conocida y bien estandarizada. Si yo entiendo que liderazgo es una cosa y tú otra y no estamos alineados, vamos a perder el tiempo en la entrevista y vamos a corromper la metodología. Por lo tanto, la alineación de conceptos es esencial para que la metodología funcione. Los puestos y las competencias, nos ponle 15, no, no, o sea, ¿qué es lo que en realidad el puesto requiere? ¿Cuáles son las competencias que sí requiere sí o sí tener
para que nuestro equipo explore esas competencias y sepamos si los candidatos las poseen. Entonces, tenemos que tener mucha claridad del puesto contra las competencias que vamos a explorar. Entonces, tiene que estar perfectamente definido desde un principio. Tercero, los candidatos que nos trajeron ya tienen que tener un screening previo de la generalidad. O sea, no me traigas un vendedor para un puesto de ingeniería de la producción, ¿sí? Porque me vas a hacer perder el tiempo. Es que es muy bueno, pues sí, pero lo que necesito es un ingeniero en producción, no un buen vendedor, cuando tenga necesidad de un buen vendedor. Entonces, no tratar de traer gente que no cabe. Es que tiene muy buen liderazgo. Pues sí, pero no te estoy pidiendo un líder. O sea, ¿sí me explico? El ser muy estricto con relación a qué metemos en el pipeline del proceso se vuelve esencial. Yo te diría que el cuarto error problemático es en las calificaciones. En muchas ocasiones, el no entendimiento del valor de la calificación, nosotros usamos una escala del 1 al 3 para no perderle. ¿Sí me explicó? Es muy sencillo. El 1 no tiene la competencia, el 2 la tiene y el 3 la excede. Simple. ¿Sí? Para que no se me hagan bolas y no me pongan, es que este aquí tiene 5.5 y este tiene un 8.6. No, 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 no. O sea, del 1 al 3 no tiene, sí lo tiene y uno lo excede. Sencillo. De tal manera que los que participan en el proceso puedan sumarizar de una manera simple quiénes son los mejores, quiénes cumplen con el perfil, quiénes son candidatos que quisiéramos tener. Por último, la última palabra la tiene el dueño de la posición. Siempre. Porque si contrata a una persona que está incompleta en su perfil, ya lo detectaron en el proceso de selección, pero hizo fit con ella. Va a tener que cargar los peregrinos. ¿Quién? El jefe. El tiempo de aprendizaje va a ser responsabilidad del jefe de la persona y está dispuesto a hacer el compromiso de, no se preocupen, esta persona me gustó, tiene el talento, encontré cosas que me gustaría y estoy dispuesto a invertir los primeros 8 meses enseñándole y nosotros seguiremos haciendo el trabajo que se necesita, que él no va a poder hacer durante los primeros 8 meses porque sé que tiene el talento. Ese es un compromiso y esa es la razón por la cual el jefe inmediato tiene la última palabra. Si tú se lo impones y no lo quiere, por mejor candidato que fuere. ¿Por qué? Pues porque te lo voy a sabotear. Si yo no lo quería desde un principio, no te dura ni un mes y medio, ¿eh? ¿Me Claro. explico? Sí, No, y y tiene toda la ese razón de eso. es simplemente seres humanos. Sí, yo voy a ser el responsable de esa persona, yo tengo que escogerlo. No, Claro, claro, los platos rotos los pago yo, o sea, como jefe de la posición, yo soy el responsable de los errores que ellos cometan y ellos son los beneficiarios de todos los éxitos que el equipo logra. ok. Me gusta mucho, José María. Creo que nos dices puntos bastante sólidos que podemos llevarnos todos para implementar estas entrevistas por competencias. Quiero preguntarte algo de forma rápida, un poquito alineado a lo que nos pregunta otra vez Ana aquí, que cómo establece una metodología, creo que lo has dicho a lo largo de esto, que es tú saber qué es lo que quieres, qué es lo que estás buscando. Pero yo quisiera profundizar un poquito ahí. ¿Cuáles son tal vez algunas competencias que tú siempre buscas? ¿Qué es lo que siempre tiene que tener, tienen que estar buscando en las entrevistas? Ok, existen en el universo histórico Ah, las competencias de Luminger. Hoy día Conferri tiene su propio set de competencias que compraron las metodologías. Pueden usar cualquiera de ellas, pero hay 5 o 4 competencias que tienen que definir en la organización, que son las propias, que son los valores de la empresa convertidos en conductas deseables a encontrar, es decir, competencias. Por lo tanto, esas sí o sí tienen que estar en el script de cualquier candidato que propongan. Pero primero se tienen que sentar con la alta dirección a decir, a ver, ¿qué es importante para nosotros como compañía que tengan? No, pues integridad, liderazgo, facilidad de palabra, simpatía, que se vistan bien, no lo sé. Cada compañía tiene sus propios scripts, que coma con la boca cerrada, no lo sé. ¿Sí? Cada uno lo puede tener y esa es idiosincrasia propia de cada cultura organizacional, pero la tienes que considerar.
Y las otras son modelos estándar que lo que vas a hacer es hacer posteriormente de tu universo de competencias, írselas pegando a tus descripciones de puestos. ¿Cómo? Pues con los jefes, decir, a ver, estas son las competencias que hay, ¿qué es importante para ti? Esto y esto, ok, entonces le ponemos esta competencia y así vas normando. La verdad es que lo ideal es que no tengan más de 5 Ok. cualquier descripción de puestos. O sea, si tú le pones más de 5 más los valores de la compañía, vas a atascar el puesto, lo vuelves complicado y no funciona. Sí, ya no sabes qué es lo que estás buscando, cuál es la prioridad. Cuando todo es Se prioridad, vuelve muy nada es prioridad. complicado, sí, exactamente, como lo acabas de decir bien. Ok. Bueno, pues creo que este tema nos da para hablar todavía otras 3 horas. Sin embargo, estamos llegando a el momento de terminar este webinar, así que hay que despedirnos. José María, ¿hay algo más que tú quisieras añadir? ¿Un comentario No, adicional? nada, agradecerles a OCC el tiempo, a ti, Paul, las cortesía y obviamente a todo tu auditorio para poder compartir estas experiencias que tenemos en Grupo Vasconia y que, bueno, pues experiencias de vida acumuladas en muchos años de esfuerzo, trabajo y resultados, ¿no? Así que encantado cuando gusten y estamos a tus órdenes. No, muchísimas gracias a ti por la oportunidad de compartirnos todo tu conocimiento. Creo que es algo que tenemos que llevarnos. Obviamente se ve la credibilidad que tienen las personas, que es algo que tienen que buscar también en estas entrevistas. Y tú siendo un experto, creo que nos acabas de dar mucha claridad. Igual, te lo agradecemos. Sabes que OCC es tu casa. Y bueno, ahora sí, para despedirnos, llegamos al fin de este webinar. Querida audiencia, si hubo un dato que no lograron anotar, no se preocupen. Como les dije hace rato, vamos a compartir la grabación para todos los que se registraron. Y bueno, aquí en nombre de José María y en nombre de OCC les doy las gracias por acompañarnos y que nos hayas compartido toda tu experiencia, José María. Estamos seguros que les va a ser de gran utilidad para elegir a el mejor talento. Ahora, por último, para todos ustedes asistentes, otra vez, gracias por acompañarnos. Y si quieren conocer más sobre OCC, que ahora está integrado con PandaP y todo lo que ya platicamos, para que les pueda ayudar a mejorar la selección de talento, agenden una llamada